Hola a todos. El diagnóstico del abdomen agudo quirúrgico puede ser muy complejo y difícil, incluso para cirujanos experimentados. Mi nombre es Carolina Villafuerte Mejía, soy residente de segundo año en cirugía general en el Hospital Vitarte II de Salud y hoy abordaremos cómo poder diagnosticar un abdomen agudo quirúrgico. Para empezar, el abdomen agudo lo podemos definir como el dolor abdominal súbito e intenso, espontáneo, no traumático de una duración de menos de 24 horas. Y como ya hemos visto en nuestra práctica diaria, es una causa frecuente de consulta en la emergencia. Dentro de los objetivos de esta ponencia tenemos aprender a realizar una historia clínica enfocada a una situación de emergencia, sistematizar el examen físico preferencial del abdomen y diferenciar causas quirúrgicas de las médicas de un abdomen agudo. Aquí tenemos un cuadro donde nos presentan las causas más frecuentes de dolor abdominal en la emergencia. En aproximadamente un 30%, la causa es el dolor abdominal no específico, es decir, un dolor que tiene manejo médico y que amerita mayor estudio, pero que se puede realizar de manera ambulatoria. Luego, la tercera causa más frecuente son los cólicos biliares o las colicistitis agudas. Luego le sigue la apendicitis aguda y posteriormente siguen otras causas médicas. Entonces, como médicos generales o especialistas, nosotros debemos tener presente estas causas para poder hacer un adecuado diagnóstico diferencial y así orientar adecuadamente a nuestros pacientes. El diagnóstico de los 2/3 de casos de abdomen agudo se puede realizar simplemente con una anamnesis y el examen físico. Es por eso la importancia de realizar una historia clínica ordenada. Empezaremos con una anamnesis rápida y completa que incluye el motivo de consulta, que generalmente es el dolor abdominal, el tiempo de enfermedad, los antecedentes médicos, antecedentes quirúrgicos y en el caso de las mujeres, muy importante no olvidar los antecedentes ginecológicos. En la anamnesis es muy importante tratar de ampliar la información de los síntomas que nos brindan los pacientes. A los síntomas que ellos nos mencionan, tratar de preguntarles por otros síntomas asociados, presencia de náuseas, vómitos, fiebre, deposiciones líquidas, si es que hay síntomas urinarios, disuria, en el caso de las mujeres, síntomas ginecológicos como el flujo vaginal, ampliar los síntomas que puedan presentar nuestros pacientes y luego se procederá al examen físico de manera sistemática, iniciando con una evaluación del estado general, la medición de las funciones vitales y luego se procederá al examen físico preferencial del abdomen. El dolor abdominal puede ser detallado en muchas formas. Sin embargo, hay ciertas características que nos orientarán más hacia enfermedades probablemente quirúrgicas. Alicia es un acrónimo que nos puede ayudar a recordar qué preguntar al paciente. Tenemos que tener en cuenta que en el 2/3 de los casos, el dolor que presentan los pacientes es típico, como se describe en los libros. El resto es de presentación atípica. La aparición o el inicio y progresión del dolor son muy importantes para orientarnos a probables causas quirúrgicas, causas médicas. Cuando el dolor es de inicio súbito, es decir, abrupto, inicia en segundos o minutos, puede corresponder a los cólicos, ya sea un cólico biliar o un cólico ureteral, o a problemas médicos como un infarto agudo de miocardio, o a problemas como una perforación de una úlcera péptica o una rotura de aneurisma abdominal. Entonces, con la ayuda de las otras características del dolor, nos van a poder tratar de discernir cuál va a ser probablemente nuestro diagnóstico y si este va a ser médico o quirúrgico. La primera característica del dolor es la aparición o inicio y cómo va progresando el dolor desde su aparición. El dolor puede tener un inicio súbito, puede ser rápidamente progresivo o puede tener un inicio más gradual, más lento. Cuando es un inicio súbito, generalmente el dolor aparece dentro de minutos, segundos, y este puede ser por causas como los cólicos, cólicos biliares, cólicos ureterales o otras causas. La rotura de un aneurisma abdominal, que es algo súbito y es un dolor muy intenso, o la complicación de una úlcera péptica. Cuando el dolor es rápidamente progresivo, es un dolor que puede iniciar de manera leve o moderada y que en 1 o 2 horas el dolor se acentúa con mayor intensidad. Generalmente esto suele corresponder a cuadros como la colecistitis aguda, una pancreatitis aguda, la encarceración de una asa intestinal, un infarto mesentérico o los cólicos biliares que ya hemos visto anteriormente. Cuando el dolor
es un dolor en un inicio vago, difuso, que puede o no estar asociado a otros síntomas gastrointestinales como náuseas, vómitos, y que con el transcurso de las horas, poco a poco se va haciendo más intenso, más pronunciado, y se va localizando con mayor intensidad en un área. Este tipo de evolución gradual es más característico de los cuadros como la apendicitis aguda, sobre todo cuando está en una posición retrocecal, hernias encarceladas, una obstrucción intestinal o una úlcera péptica no complicada. La siguiente característica que nos va a brindar también mucha información es la localización del dolor. Y para esto debemos recordar un poco qué tipos de dolor hay. Cuando hablamos del abdomen, el dolor puede ser, según su fisiopatología, un dolor de tipo visceral o un dolor de tipo parietal. El dolor de tipo visceral está caracterizado por ser un dolor lento, es decir, vago, difuso. El paciente siente un disconfort abdominal, pero no refiere en alguna zona en específico. Este tipo de dolor generalmente se distribuye o es con una localización a predominio de la línea media, porque es a partir de esta zona en donde existe la mayor inervación simpática que se encarga de este tipo de dolor. Entonces, cuando estamos hablando de un dolor de tipo visceral, que es un dolor vago, generalmente es el inicio de los procesos agudos inflamatorios o enfermedades quirúrgicas. Cuando se está localizado a nivel del epigastrio, va a corresponder a los órganos como el estómago, duodeno, el sistema hepatobiliar, el páncreas, de acuerdo a la anatomía. Cuando estamos más en una región periumbilical, mesogastrio, generalmente corresponde a las heces intestinales, el ilio, el yeyuno. También la apendicitis podría estar acá, el apéndice, porque recordemos que hay una gran cercanía entre la válvula ileocecal y el apéndice. Y finalmente la región hipogástrica corresponde a los órganos como el colon o los órganos reproductivos. En cambio, cuando es un dolor más parietal, es un dolor más localizado, es mucho más intenso, el paciente refiere que ese es el punto más doloroso de todo el abdomen. Este tipo de dolor ya nos brinda la localización exacta o una mejor luz de qué diagnóstico puede tener nuestro paciente. Generalmente el abdomen lo podemos dividir en cuadrantes, pueden ser 4 cuadrantes, 9 cuadrantes. Los dolores que están localizados en el cuadrante superior derecho corresponden a problemas vesiculares, hepáticos. Cuando engloba más la región epigástrica, principalmente tenemos la pancreatitis aguda o una complicación de la úlcera péptica. Cuando estamos en el cuadrante inferior derecho, pues clásicamente la apendicitis aguda, cuadros de salpingitis aguda también, o cólicos ureterales. En el cuadrante inferior izquierdo, rara vez se presenta dolor en esta zona del abdomen, pero cuando existe dolor, generalmente suelen corresponder a cuadros como diverticulitis o dolores correspondientes a un tema más de asa intestinal gruesa, colon principalmente. Y en la región del mesogastrio, también corresponde cuando es un dolor de tipo parietal, puede ser un dolor por un problema de trombosis mesentérica, una obstrucción intestinal, también nos puede dar un dolor persistente a nivel del mesogastrio o enfermedad inflamatoria intestinal. La irradiación también va a ser una característica muy importante que tenemos que tener en cuenta. Clásico o generalmente los pacientes vienen diciendo tengo un dolor debajo de la costilla derecha, que también se va hacia la espalda o hacia la parte torácica. Entonces, este cuadro de irradiación de dolor también nos tiene que dar una idea de cuál posible enfermedad le esté causando el dolor al paciente. Generalmente en los cuadros vesiculares existe esa irradiación. Puede ser una irradiación lumbar derecha o una irradiación hacia la base del tórax derecho. En cambio, cuando son los cólicos ureterales, generalmente la irradiación es hacia la región inguinogenital y también a la región lumbar. La pancreatitis aguda generalmente da una irradiación en faja o en cinturón y siempre hacia la espalda. Y la rotura del aneurisma igual. El dolor es lacerante, transfixiante, va desde la parte abdominal hasta la región posterior, hasta la espalda. Otra característica importante que también tenemos que tener en cuenta es la migración del dolor. La cronología de Murphy inicia con un dolor vago en el epigastrio no muy bien definido y que posteriormente se intensifica y el dolor es más intenso en el cuadrante inferior derecho. Este es clásico del cuadro de la apendicitis aguda. Hay que tener mucho cuidado porque existe otro caso donde el dolor es muy intenso en el epigastrio, demasiado intenso, y que posteriormente
puede haber un leve dolor a nivel del cuadrante inferior derecho o la región hipogástrica que se parecen a la cronología de Murphy, pero la diferencia es la intensidad del dolor en el epigastrio. Entonces, si el dolor es muy intenso en el epigastrio, tenemos que sospechar que no haya una complicación de una úlcera péptica, más que pensar que nuestro paciente tenga un cuadro de apendicitis. ¿Por qué sucede este cambio? Porque cuando hay una perforación de víscera hueca, en este caso puede ser el estómago, el duodeno, el líquido intestinal o el contenido gástrico, una vez que van pasando las horas, se acumula en los flancos y es ahí donde ya este líquido empieza a irritar y generar signos peritoneales. Otra de las características del dolor va a ser qué tipo de dolor tiene el paciente. Si es un dolor de tipo continuo, es un dolor de tipo intermitente. Esta característica es también muy importante y tratar de recalcarla y buscarlo en la anamnesis de nuestros pacientes. Cuando el dolor es continuo, generalmente suele reflejar un proceso de inflamación peritoneal, un proceso agudo. En cambio, cuando el dolor es de tipo intermitente, refleja algún tipo de obstrucción de víscera hueca, que puede ser intestino, una obstrucción intestinal. Sin embargo, la característica en este tipo de dolor es que de repente al inicio puede ser un dolor vago, como el que mencionamos en un inicio, un dolor de tipo visceral, vago, no definido en el mesogastrio. Sin embargo, aquí vemos la característica de la continuidad. A pesar de tener pequeños intervalos donde no hay dolor, el dolor persiste en el transcurso de las horas e incluso va en aumento. Esta es una de las características clásicas de la obstrucción intestinal y eso tenemos que tener muy en cuenta. Pero el paciente puede decir, estoy teniendo cólicos, tengo un poco de malestar, a veces calma un poco, pero luego vuelve con más intensidad y ya tengo varias horas con este tipo de dolor. Ahí tenemos que tener mucho cuidado, hacer una historia de qué factores de riesgo tiene ese paciente para realizar obstrucción, verificar si no tiene hernias o cirugías previas, que son las causas más frecuentes de obstrucción intestinal. Sin embargo, cuando hay una obstrucción de conductos pequeños, es decir, conductos biliares, uréteres, las trompas uterinas, la diferencia con la obstrucción de las vísceras huecas es que cuando son conductos pequeños, el dolor no va a ser tan difuso, tan vago, va a ser desde un inicio muy intenso. Es por eso que los cólicos biliares o los cólicos ureterales son dolores muy intensos, que el paciente no puede estar quieto, no hay posición que lo calme, simplemente remiten con los analgésicos. Los intervalos libres de dolor que reflejan las contracciones musculares que son intermitentes, no son constantes. Cuando hay relajación, ahí disminuye el dolor. La intensidad también va a ser una característica que nos puede dar muchos indicios respecto a las causas del abdomen agudo. Cuando el paciente viene con un dolor muy intenso, generalizado, es decir, es en todo el abdomen, es muy intenso, y el paciente está con síntomas sistémicos, es decir, está con taquicardia o fiebre, un mal estado general, a eso nosotros le podemos llamar una catástrofe abdominal, que puede ser una peritonitis generalizada por algún tipo de perforación, ya sea por una apendicitis aguda, una perforación intestinal, puede ser la rotura de un aneurisma abdominal o un embarazo ectópico complicado, la presencia de un absceso intraabdominal por una apendicitis, por una vesícula aguda. Finalmente, el alivio, es decir, la respuesta a los analgésicos, ¿qué tanta respuesta hay? Generalmente los dolores de tipo isquémicos, por ejemplo, un infarto al miocardio o una isquemia intestinal, ya sea trombosis mesentérica, etc. Este tipo de dolor no suelen calmar con medicamentos como los AINES, metamizol, persisten y no hay una gran mejoría. Es recién con los opioides que realmente hay una leve mejoría del dolor, pero obviamente el dolor persiste porque no se ha tratado la causa base del dolor. Es por eso que también es muy importante evaluar a los pacientes cómo han respondido, cómo el dolor ha respondido con la administración de los analgésicos. Y un dato muy importante es que si es que el dolor persiste a pesar de que hemos brindado analgésicos, es decir, la gran mayoría de dolor abdominal no específico, es decir, el 30% de los casos, mejoran con los analgésicos y bueno, luego se pueden realizar más estudios para determinar la causa. Pero los dolores abdominales de tipo quirúrgico, por más analgésicos que se le dé, el dolor persiste, porque la causa es un proceso inflamatorio a nivel del apéndice, la vesícula, es una obstrucción intestinal. Y a pesar de que les hemos brindado analgésicos, va a haber dolor. Ahora, la administración de los analgésicos también puede alterar el examen físico. En el caso de los cuadros de apendicitis aguda, por ejemplo, los AINES pueden disminuir los signos peritoneales. Si estamos sospechando
que nuestro paciente tiene una apendicitis aguda y el paciente tiene mucho dolor, pero el examen físico no está claro, quiere realizar más estudios, le puede brindar analgésicos, pero idealmente opioides. Los opioides se ha visto que no alteran el diagnóstico de la apendicitis aguda ni hay retraso con este. Eso también hay que recalcar. Siempre de la misma forma nos va a ayudar a evitar o omitir hallazgos que retrasen o alteren nuestro diagnóstico. En la imagen podemos apreciar el orden adecuado para realizar un examen físico en un paciente con un abdomen agudo. Y luego la evaluación preferencial del abdomen, iniciando con la inspección y la auscultación. Y a partir de aquí, la percusión superficial, las maniobras con la tos, la palpación nos van a dar información muy valiosas. Estas maniobras son de alto valor diagnóstico para determinar causas quirúrgicas del abdomen agudo. Dentro de la percusión superficial o la palpación nos va a ayudar a determinar si hay signos peritoneales, si hay rigidez, si hay rebote. Y las maniobras especiales o los signos especiales como Murphy, McBurney, también tienen alto valor diagnóstico. Importante que en la evaluación del abdomen no solo sea una evaluación del abdomen, sino de la región inguinal e inclusive genital, para determinar la presencia de hernias, por ejemplo, o en casos donde nosotros sospechemos que hay un cuadro de obstrucción intestinal, también es muy importante. La evaluación con el tacto rectal se recomienda sobre todo en aquellos casos donde hay síntomas como constipación o obstrucción intestinal, ahí está recomendado. No es de manera sistemática a todos los pacientes, no. Y bueno, el examen pélvico idealmente sobre todo a las pacientes mujeres. A todas las mujeres idealmente si se puede realizar sería lo mejor. Aquí podemos observar los signos especiales o maniobras que tienen alto valor diagnóstico para determinar peritonitis o algún cuadro inflamatorio. Es la rigidez, el dolor a la percusión, el punto McBurney para apendicitis, Murphy para la colecistitis. En el caso de la auscultación, tiene un gran valor diagnóstico en los cuadros de obstrucción intestinal, cuando escuchamos los ruidos hidroaéreos aumentados con un timbre metálico. Aquí observaremos el examen físico abdominal. El orden va a ser distinto a lo que hemos observado anteriormente, sin embargo nos ayudará a visualizar un examen abdominal completo y cómo realizar las maniobras. Primero posicionamos a nuestro paciente en decúbito dorsal, brazos al costado, piernas no cruzadas y debemos exponer todo el abdomen, hasta aproximadamente la altura de las crestas ilíacas. En la inspección debemos evaluar cicatrices previas, estrías, masas, presencia de estomas o los pulsos visibles. Luego se pasará a la palpación. I'd now like to move on to feel different areas of the tummy. Can I just check before I do that you don't have any pain at all? No, I don't. Con una palpación superficial inicial. A su vez también se puede realizar la percusión, una percusión superficial, también puede ser un equivalente a una palpación superficial. Y luego, a nivel de todo el abdomen, siempre tratando de poder distinguir la resistencia abdominal o la rigidez abdominal al dolor. James, I now need to press a little harder. Y con la práctica, nosotros vamos a empezar a distinguir la resistencia abdominal involuntaria que presenta el paciente por un estímulo doloroso, a diferencia de la resistencia que observamos cuando el paciente puja voluntariamente. Por eso es muy importante tratar de que el paciente esté lo más relajado posible y que colabore para el James, could you examen. now take some deep breaths in and out for me? Aquí observamos otras maniobras para detectar la hepatomegalia, por ejemplo, que es tratar de palpar el borde inferior del hígado. Lo mismo con el vaso. Y la maniobra del peloteo también es una maniobra que nos va a ayudar a diferenciar dolores por causas renales, por ejemplo, cólicos renales, pielonefritis. Aquí observamos la maniobra para palpar la aorta, en el caso en que sospechemos que el paciente tenga un aneurisma abdominal. James, I'm now going to tap on your tummy. Y en el caso de la percusión, en este caso se está utilizando para detectar la matidez hepática.
Y como escuchamos, hay un cambio en el tono de los sonidos. Lo mismo se puede realizar con el basso. Pero también podemos utilizar la percusión para encadenar estímulo doloroso en el paciente, como un equivalente a la palpación superficial. Una matidez If you could desplazable roll onto your también. right hand side for me, James. And roll back. I'm now just going to listen to your tummy. Y ahora vamos a escuchar ruidos hidroaéreos. Aéreos. Un soplo aórtico o soplos a nivel de las arterias renales. Poco a poco, con la práctica, nosotros vamos a ir determinando la resistencia, la rigidez, que son signos muy importantes, como ya hemos visto, de alto valor diagnóstico. La presencia de masas en el abdomen también es muy importante, poco a poco acostumbrarnos a determinar. Y la percusión, sobre todo cuando tenemos masas, a veces el paciente viene con un abdomen muy distendido. La percusión nos va a ayudar a determinar si es que la distensión es por una distensión de asas intestinales, porque el paciente tiene una obstrucción, o es una masa. Porque algunos pacientes que tienen vejiga neurogénica, por ejemplo, que puede llegar a simular un embarazo, puede llegar hasta la región umbilical o inclusive más alto. Y la percusión nos va a ayudar a determinar si es que el paciente, esa masa que vemos es líquido o es simplemente distensión abdominal por asas. Es muy importante, por eso en la percusión también tratar de discernir adecuadamente los tonos de los sonidos. 2/3 de los diagnósticos se realizan solo con la historia clínica. El resto se complementa con los exámenes auxiliares. Entre ellos, bueno, tenemos los exámenes de sangre, el examen de orina y los exámenes de imágenes. Los exámenes de sangre comprenden el hemograma, el PCR, el BCG, el perfil hepático, la amilasa lipasa para descarte pancreatitis y el hemograma, el PCR para determinar la presencia de leucocitosis, o el PCR positivo determina procesos inflamatorios agudos. El examen de orina, sobre todo en aquellos casos que sospechemos un cólico renal, presencia de hematuria, alguna infección o pielonefritis, la leucocituria, los nitritos, o en algunos casos inclusive embarazos. Dentro de los exámenes radiológicos, una radiografía de tórax simple nos puede ayudar a determinar la presencia de neumoperitoneo, cuando sospechemos que haya algún tipo de perforación de víscera hueca. Y en los casos de obstrucción, si es que hay algún tipo de sospecha, se puede utilizar una placa abdomen simple de pie, puede haber en cualquier centro de salud, y ahí de esa manera poder observar la presencia de niveles hidroaéreos o inclusive si es que es una obstrucción de colon, por ejemplo, un vólvulo, en este caso con el signo de grano de café. La ecografía también es muy importante para diagnosticar, sobre todo es el gol estándar para el diagnóstico de colecistitis aguda, es uno de los criterios que nosotros utilizamos para el diagnóstico de la colecistitis, y en el caso ya de aquellos hospitales que tercer nivel, cuarto nivel, la tomografía abdominal con contraste es uno de los exámenes que generalmente es el gol estándar para el diagnóstico de la mayoría de patologías abdominales. Sin embargo, no es necesario hacer el diagnóstico de la mayoría de patologías con tomografía, eso sí. Sobre todo se debe reservar para aquellos casos donde haya duda diagnóstica, en aquellos casos con presentación atípica. Otros exámenes auxiliares / tratamiento es la laparoscopía diagnóstica, es una intervención quirúrgica con la laparotomía exploratoria que se realizan cuando, pese a los estudios realizados previamente, no hay un diagnóstico específico y el paciente presenta una indicación quirúrgica. Probablemente, sobre todo en los casos donde el paciente persiste con dolor y los exámenes de sangre o los exámenes de imágenes no son concluyentes, entonces podemos proponer al paciente realizar una laparoscopía diagnóstica para determinar qué causa puede ser del dolor. En el caso de la laparotomía exploratoria, más que un examen auxiliar, es un tratamiento que damos a aquellos pacientes que tienen un abdomen agudo, probablemente una peritonitis o algo complicado. Entonces, ¿por qué es importante diagnosticar adecuadamente un abdomen agudo quirúrgico? Porque el retraso del diagnóstico impacta en la sobrevida del paciente porque va a retrasar el tratamiento quirúrgico. En la última guía de manejo de sepsis del 2021 recomienda que la fuente de control de la infección sea lo más pronto médica y logísticamente posible. Y se ha visto que dentro de las 6 y 12 horas es más ventajoso.
porque más allá de este punto hay una disminución en la sobrevida. En este otro estudio en Japón se ha observado que un diagnóstico tardío de la apendicitis hay en el 25% de los casos. Y esto se ha visto que más ocurre cuando son diagnosticados por especialistas que por médicos generales. El estudio explica que los resultados pueden ser debido a que los médicos generales allá realizan un examen físico más amplio para detectar irritación peritoneal. De ahí entonces tenemos que concluir la importancia de realizar un adecuado examen físico, una adecuada historia clínica y no olvidar que el retraso del diagnóstico lamentablemente va a impactar en el pronóstico del paciente, en la probable aparición de complicaciones y en el largo plazo en la sobrevida del mismo. Para finalizar, entonces debemos recordar estos puntos claves. El dolor abdominal agudo de más de 6 horas de duración debe ser evaluado en un ambiente hospitalario, en un centro de salud. La apendicitis aguda y la obstrucción intestinal son los diagnósticos más errados. Es decir, es el diagnóstico en que al paciente en un inicio se le dice que es un dolor abdominal no específico, se le da de alta y luego el paciente reingresa por la persistencia del dolor, mayor intensidad, y es ahí cuando recién son diagnosticados de apendicitis aguda o obstrucción intestinal. Este retraso en el diagnóstico va a percutir en la sobrevida y probablemente en la aparición de complicaciones en el postoperatorio. Entonces, muy importante, sobre todo en estos dos diagnósticos, cuando hay algún tipo de sospecha, tratar de ahondar más qué exámenes o qué maniobras puedo utilizar, que ya la hemos visto, para hacer un diagnóstico adecuado. Tercero, la evaluación adecuada en pacientes mujeres. Sobre todo en las mujeres también tiene una gran tasa de diagnóstico errado, de abdomen agudo. Entonces, lo mismo, hay que no olvidar la historia ginecológica y si es que se puede hacerlo revisar por un especialista, un ginecólogo, para descarte de otras patologías ginecológicas. Recordar que el dolor abdominal o en este caso el abdomen agudo se puede presentar de manera típica hasta en un tercio de los pacientes y sobre todo en pacientes geriátricos, pacientes adultos mayores, pacientes cardiópatas que refieran un dolor abdominal intenso o severo y que al examen físico nosotros no encontremos mayor hallazgo, es mejor siempre descartar una enfermedad isquémica intestinal. Hacer la referencia para la evaluación por algún tipo de cirujano. Cuando la enfermedad todavía está en un estadio precoz, no suele haber muchos cambios en el examen físico. Evaluar adecuadamente a los pacientes hospitalizados por cualquier otro motivo, si es que presentan dolor abdominal, hacer una nueva evaluación, recordar que ya han estado con medicamentos previamente, ver cómo afecta eso en el diagnóstico. Y recordar que en las poblaciones especiales como las embarazadas y inmunosuprimidos suelen presentar síntomas o presentaciones atípicas y la fisiopatología va a ser diferente. Entonces, la localización del dolor también puede cambiar. En el caso de los pacientes inmunosuprimidos, como los pacientes geriátricos, el examen físico puede no ser tan contributorio. Entonces debemos apoyarnos más en los exámenes auxiliares en algunos casos. Muy bien, esto sería todo. Muchas gracias por su atención. Aquí tenemos las fuentes de información donde pueden recabar un poco más la información. Muchas gracias.